Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Bienvenidos, Ulises, buenas bienvenidos tardes. todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy Bienvenido. bien, muchas gracias. Aquí ya empezando este cóctel. El día de hoy tenemos un tema exquisito, exquisito, que vale la pena trabajarlo y tomar la conciencia del momento que estamos teniendo, porque este es el momento correcto, pues precisamente para encaminarnos al cierre del año. Es correcto, sí, porque parece mentira, pero qué rápido pasó el tiempo. Quizás pensaríamos que por la pandemia y por muchas actividades, por esta tercera ola, como que el tiempo se podría como detener y no, va pasando y cuando menos sentimos ya estamos en la recta final para el cierre del año. Correcto, y fíjate que ese es el momento ideal en septiembre, precisamente donde estamos trabajando ya las planeaciones del siguiente año. Es decir, estamos listos para el cierre, para saber cómo vamos, pero lo más interesante es que es el momento ideal para ti, para que podamos trabajar y enfocarnos en el cierre correcto, pero también en la planeación del siguiente año. Este es el Exactamente. momento donde vamos a trabajar precisamente los presupuestos, donde vamos a trabajar los pronósticos de ingreso y donde tenemos que estar listos para hacer un cierre, pues, verdaderamente exitoso. Incluso vemos que muchas de las empresas, precisamente en esta época, es cuando tienen, pues, septiembre, octubre, ¿no? Es la época más triste porque, pues, la gente no tiene recursos, los niños entraron textualmente a la escuela y ahora sí, tal cual entraron al colegio, pero lo interesante de esto es que viene la planeación de los últimos 2 o 3 meses del año, que son los meses del cierre, los meses donde vamos a hacer la diferencia y tenemos que cumplir con lo que planeamos el año pasado, ¿no? Así es. Y parecería complicado decir que ya tenemos que estar evaluando el pasado, pero ya es momento de evaluar lo que hicimos de enero a este mes para poder hacer nuestro cierre, como bien lo indicas, para que hagamos esta evaluación del pasado, entender el presente que estamos viviendo y proyectar el futuro. Yo creo que esta práctica, Ulises, nos va a permitir que nos enfoquemos muy bien para el inicio del año y poder evaluar cómo estamos en este momento presente y cómo nos vamos a proyectar con todo este ambiente de volatilidad, con este ambiente buca, para poderlo entender mejor. Creo que es una de las mejores prácticas que podemos hacer en nuestra empresa. Incluso lo que estamos viendo es que también, Pati, los procesos de planeación ya no los hacemos tan extensos. Es decir, ya no planeamos a 2 años o 3 años, ¿no? Nuestra planeación siempre se ha radicado de unos años para acá. Bueno, ¿qué está pasando en este año? Pero dado los entornos que estamos viviendo y que bien mencionas, lo que está sucediendo es que las planeaciones se vuelven mensuales, se vuelven bimestrales. Entonces, este es el momento de decir, bueno, ¿cómo vamos a trabajar para hacer un cierre exitoso? ¿Y cuáles deberán de ser los elementos clave que tengo que volver a ver para hacer un cierre exitoso en lo que nos queda del año? Un año que, pues, aparentemente parecía complejo, un año que aparentemente parecía, pues, difícil. Lo que estamos viendo, Pati, es que las empresas están cumpliendo e incluso excediendo sus proyecciones de ingresos, están controlando cada vez más sus números y están empezando a dar resultados, ¿no? Pero, incluso valió la pena mencionar que lo que nos comentaban algunos de los clientes el día de hoy, ¿no? Sí, Que sí. habían escuchado un panorama gravísimo para el 2022. Entonces, creo que es el momento ideal para enfocarnos y saber cuáles son los elementos que tengo que cuidar para hacer un cierre exitoso en este 2021. Así es, Ulises. Y retomando esto que tú decías, de hacer pues ya una planeación trimestral, bimestral, creo también que es muy importante que hagamos un seguimiento semanal, mensual y trimestral sin falta. Es decir, no podernos darnos el permiso de que no hagamos una evaluación semanal y mensual para que podamos iniciar el próximo año. Y sobre todo que si tenemos esta práctica ya en la empresa, podemos hacer las comparaciones sobre los resultados que tuvimos, contra lo planeado y poderlas ajustar
esas metas o actividades que estamos realizando para poder enfocarnos en las que nos den más valor. Porque efectivamente, no todas las empresas están en la misma situación. Y hoy también estaba yo viendo un análisis que nos enviaron, en donde cómo ha habido empresas que tienen un crecimiento altísimo. Entonces, también tienen que hacer una comparación no nada más con este año, sino con el año pasado, sino con el antepasado, y empezar a hacer sus pronósticos para tener su cierre de año, y como bien lo decías, hacer ya la planeación de los próximos 3 meses y después la nueva planeación en enero del 2022. Para el ajuste que tenga del cierre que estoy teniendo en este momento, sea lo más cercano al presente que estoy viviendo. Correcto, porque si no, y lo mencionabas ahorita, lo importante de la planeación no es en sí la planeación, sino el seguimiento de la planeación. Es decir, ¿cómo vamos? ¿Cómo va mi empresa? ¿Cómo va el desempeño de mi gente? ¿Cómo van mis áreas operativas, mis áreas comerciales, mis áreas administrativas? ¿Cómo va la creación de mis reservas? Aquí lo interesante es, dada la planeación, lo que hay que voltear a ver es las desviaciones que estoy teniendo al proceso de la planeación, y creo que esa es la parte más fundamental. O sea, ¿qué tengo que hacer para regresar a la planeación original? O de plano, hacer un alto total y decir, vamos a planear nuevamente este último cierre, estos últimos 2 o 3 meses, y qué es lo que estoy persiguiendo. Entonces yo te diría, uno de los grandes elementos claves no solamente es la planeación en sí, sino el establecimiento de los objetivos o los elementos que tengo que lograr en este periodo. Recordemos esta frase fantástica, ¿no? Que dice, lo que no mido, bueno, no lo puedo controlar. Y si no lo controlo, jamás lo voy a poder mejorar. De aquí la importancia de tener un mecanismo que me permita medirme y medir el desempeño de mi gente para que entonces pueda saber si están en el camino correcto del objetivo que nos estamos planteando o no. ¿Y qué acciones voy a hacer? Pues precisamente para alinearlos y que se vuelvan a subir al carril a lo que planeamos originalmente. Y creo que este ejercicio se debe de hacer, digo, primero hacerlo uno en la parte, como dices tú, en la parte estratégica para conocerlo, pero después subir a esta misma comunicación a todos los colaboradores para que vayan entendiendo junto con nosotros que a lo mejor tenemos que hacer algún cambio en esos objetivos, recordando que tendrán que ser alcanzables, retadores, no nada más frégale todo el día porque tenemos que vender más, ¿no? A ver, ¿cuánto más es lo que necesito vender? Y que lo trabajemos con los colaboradores, porque también hemos visto que muchas de las fallas es que lo trabajamos de forma aislada. Y a la hora de que lo hacemos de forma aislada, no estamos permeando entre todos esta urgencia de hacer esta práctica, el de revisar estos elementos claves para poder tener muchísimo más certeza en todas las actividades que vamos a tener y en las metas que debemos de cumplir con nuestros objetivos planteados anteriormente. Es como que nos separamos de los demás y lo hacemos en una posición solitaria y desgraciadamente no funciona. Entonces, un elemento clave es que lo trabajemos junto con todos nuestros colaboradores y equipo de trabajo. Claro, porque tenemos que llegar juntos a la meta. O sea, no se trata que unos lleguen, unos sí, otros no. Incluso me encantó la reunión que tuvimos hoy en la mañana, ¿no? Donde decían, bueno, pues es que efectivamente tenemos objetivos, pero no nos miden por los objetivos. Nos miden por las percepciones que tienen de lo que estamos haciendo. Imagínate lo terrible de este comentario. Yo me quedé en shock. Me dice, bueno, es que te pusimos un objetivo, una meta de ventas, te pusimos una meta de cuidado de gastos, etcétera, y a la mera hora te evalúo por la percepción. O sea, yo creo que no estás llegando, porque incluso veo que te estás yendo temprano. Entonces, o sea, ¿cómo no podemos tener este tipo de elementos en la organización? Por eso tenemos todo un sistema de indicadores claves del desempeño, por eso tenemos estos elementos que nos miden, que nos guían y que nos instruyen para saber si vamos por el camino correcto o no vamos por el camino correcto, ¿no? Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Hola, gracias Ulises. Pati, querida, ¿cómo estás? Hola, Buenas Enrique, tardes. muy bien, gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo por allá con las lluvias? Bendito sea Dios, en Pachuca todo bien. O sea, Qué bueno. realmente lo más complicado fue la semana pasada, con lluvias, digamos, normales, entre comillas, y pues bueno, el problema sí está en Tula, ¿no? A más o menos Sí, 50 kilómetros de aquí es donde sí está sí. muy complicado, ¿no? Aquí en Y Pachuca se ve ya crítico.
Sí, gracias a Dios está despejadito, está tranquilo, pero pues bueno, no dejamos de estar alerta, ¿no? O sea, realmente desde que fue lo del huracán tomamos medidas, pero bueno, gracias, las y los escucho. Bienvenido, bienvenido. Enrique, Gracias. platicábamos acerca de que uno de los grandes elementos claves, ¿no? Para hacer nuestro cierre de año es el tema de la planeación, Así la es. definición o la redefinición de objetivos. Y lo más interesante es todas las desviaciones que están derivadas pues, de la operación que estamos teniendo, ¿no? Entonces, es fundamental que pudiéramos hacer el cierre con una planeación correcta, un establecimiento de objetivos correcto y no dejar todo a la percepción de decir, bueno, pues vamos bien, ¿no? O Claro, vamos mal, o creo yo que vamos bien, ¿no? Sino que así es. tengamos un sistema de indicadores profesionales que nos permitan saber si vamos por el camino correcto. Exacto, exacto, Pati Ulises. Pues en efecto, ¿no? Yo aquí hice un pequeño puntito en el sentido que en efecto, coincidiendo con esto, pues es ya, al margen de que se lleve un seguimiento de esto que dices Ulises, la planeación, las metas, los objetivos, las acciones que se han hecho y los indicadores que las miden de manera mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, como lo decidan las organizaciones, pues es importante, y aquí es donde ya a estas alturas, estamos finalizando en septiembre, el tercer trimestre, por eso el tema de ahora, ¿verdad? Tan interesante de, bueno, y en la recta final que viene para recuperar, para capitalizar, para rescatar incluso en el último trimestre, pero sobre todo se vuelve inherente la planeación que en algunas organizaciones anticipadas la llevan a cabo. No sé si comentaron ya algo de esto, pero ahorita, o sea, mencioné estos periodos de tiempo, pero en esta recta final se vuelve muy importante retomar cuáles fueron mis planes 2021, ¿sí? De esos planes, bueno, precisamente esa planeación estratégica, cuáles fueron, ¿verdad? Obviamente los objetivos y las metas que se comunicaron, cuáles fueron precisamente esos indicadores que miden cómo vamos, si vamos arriba, vamos abajo, no sé, ventas, menor rotación, mayor número de clientes, mayor cobertura de mercado, disminución de costos, o sea, todos esos KPIs famosos, ¿verdad? Que obviamente nos llevan a entender si la empresa lleva una noción de orden, porque la planeación nos lleva a la organización y esa organización en mucho habla de, bueno, y ahora es como poner ahorita las cartas sobre la mesa y decir qué tan ordenado tengo mi juego, ¿no? O sea, si voy ya como que en una presión de lo que hice o lo que debía haber hecho y no hice los primeros 9 meses, y ahorita ya es como alcanza los números y empiezan las improvisaciones y las prisas producto de la procrastinación y todos nos volvemos locos queriendo alcanzar esos objetivos. Si en 9 meses no lo hice, pues ahorita ya está un poco más complicado, ¿no? Y eso nos lleva también, obviamente, a cuestiones como lo que es la buena comunicación de estos, y ahorita comento por ahí alguna otra cuestión, ¿no? No sé si coincidan un poquitito o coincida yo con sus comentarios iniciales. Sí, Enrique. Efectivamente, eso estábamos comentando. Y pues viendo cómo la situación ha estado para todos cambiando y con esta volatilidad y con estos ambientes de incertidumbre, pues nos atrevíamos hasta comentar que también podría ser hasta el mejor momento de que nos reuniéramos semanalmente y estar revisando nuestros indicadores, nuestros objetivos, nuestras metas de una manera muy rigurosa, pero estoy hablando de semanal, y además con todos los colaboradores para que podamos estar todos en la misma línea de entendimiento y comunicación, como tú bien decías, porque si no, se puede percibir que vamos muy bien y a lo mejor no estamos alcanzando la meta, simplemente creemos que porque estamos desarrollando muy bien nuestro trabajo está Así es. bien todo lo demás. Entonces, conocer a fondo cómo es la situación nos da muchísimo más valor a nuestro trabajo y a los objetivos que tenemos planeados para este cierre de año. Y quisiera yo compartirles que me llamó la atención mucho una gráfica en donde viene cómo está la penetración online de todo lo que estamos ocupando en nuestra vida cotidiana y viene muy importante que el crecimiento más grande que que ha habido hasta abril de 2020 ha sido en alimentos, que eso, bueno, es obvio, ¿no? Y el segundo elemento, productos de farmacia, y me llama la atención, snacks. O sea, todos los que son alimentos de snacks y de higiene y de belleza. Entonces, vamos viendo cómo la tendencia en algunas cosas no es tan alta, como la tendencia va bajando. Por ejemplo, en productos de bebé bajó muchísimo.
y cómo en otros elementos sí. Entonces, este tipo de análisis también nos ayuda a nosotros en nuestra empresa a poder visualizar cómo está el medio ambiente. Entonces, tener como que la mente muy abierta para poder realizar este tipo de análisis y evaluarnos también a nosotros mismos. Totalmente. Y fíjate, algo también interesante que vale la pena, haciendo eco al comentario que nos hace en el chat, nos decía José, si podemos medir también elementos intangibles. Yo, por supuesto, o sea, claro, porque tenemos KPIs que miden también la cultura organizacional y el clima organizacional. Y entonces algo que aparentemente es intangible, también lo podemos hacer tangible a través de encuestas o encuestas de clima, precisamente para saber, bueno, cómo está nuestra gente. ¿Realmente las cargas de trabajo son adecuadas? ¿El ambiente de trabajo es el adecuado? ¿El departamento de talento y cultura está haciendo el trabajo que tiene que hacer con nuestra gente? Y entonces a través de estas encuestas, lo que podemos hacer es precisamente medir, pues, cómo están estos indicadores que aparentemente son intangibles o que son parte, ¿no?, de la charla informal dentro de la empresa, pues para tener una preocupación genuina. Y algo muy importante, y sobre todo en esta época del año, pues el cierre donde las metas, si llegamos, bueno, estamos tranquilos, pero si no llegamos, el estrés se acelera, ¿no? Todo se acelera y quiere lograr sí o sí las metas. Lo que termina pasando es que la gente se sobresatura, se queman, el famoso burnout, ¿no? O sea, que dicen los gringos, donde mi gente ya se quemó. ¿Por qué? Porque empiezan a trabajar tiempos extras, empiezan a trabajar a destiempos o incluso llevan a casa más de la carga normal que deben de tener. Y lo que termina pasando es que, pues a lo mejor llegamos o no a la meta, pero lo terrible es que quemamos a la gente. Entonces, creo que se vuelve fundamental estar midiendo qué tanto mi gente está teniendo un buen desempeño, qué tanto, como decía José, bueno, qué tanto mi gente está descansando o se siente a gusto con la carga de trabajo que tiene actualmente, porque pues ahorita es cuando viene el cierre y todo el mundo se acelera, ¿no? Así es. Y fíjate, Ulises, esto que estás comentando, Pati, precisamente hace ratito comentaba yo con una persona, conozco una presidencia municipal, en donde, pues bueno, esto que bien mencionas, Ulises, de la carga y Pati, que tiene un costo altísimo en lo que es el burnout, bueno, resulta que es una persona clave, está en el área de Contraloría, la verdad es que tiene una visión muy amplia, ¿sí? Esta persona, excelente contadora para toda la visión de lo que tiene que ver, pero es curioso que también la gente en las áreas, que incluso son equipos que ya vienen conformados, ella tiene poco que entró, empieza a ver quién genera resultados y le empiezan a cargar todos los milagritos para que las cosas salgan, ¿no? Y hace rato me decía, bueno, es que ya esta casa me voy a llevar chamba, y dije, bueno, creo que ya te están cargando la mano, y es momento de ser muy objetivas y muy objetivos para que eso no suceda, porque por un lado, eso obedece, y ya que acá en el estado de Hidalgo estamos comenzando gestiones municipales apenas muy jóvenes en noviembre pasado, pues digo, ya casi vamos, ok, para un año, pero eso es muestra de que, bueno, los planes municipales de desarrollo, así como también obviamente las planeaciones específicas por área, pues están, uno empezando a jalar, otro, yo sé que hay una estructuración de equipos, pero por otro lado, lo que bien decía Pati, no hay una comunicación muy específica, y esa comunicación a veces también no se abre tanto decir, oye, no, Ulises, espérame, ya, o sea, nada más falta dar de comer al perico de la presidencia, ¿no? Oye, Pati, espérame tantito, eso lo pudimos haber hecho a las 12 del día, no sé por qué ahorita. Entonces, ahí empieza a tener esta parte, en efecto, de cómo queremos alcanzar. Obviamente, aquí hablamos no solo de un año natural, sino en la evaluación del primer año de gestión, que bueno, finalmente son términos en donde hay metas específicas desglosadas en una línea de tiempo, y cuando no se empiezan a alcanzar, de verdad también, eso hablando de climas laborales, y con lo que nos decía José, de qué tanto se pueden medir, esa parte incluso que puede ser un poco más abstracta que concreta, pues bueno, ¿para qué les platico? Ahorita el clima laboral ahí ya está muy tenso, porque ya empezamos a ver cómo nos defendemos, oye, eso no me toca a mí, y entonces hay que hacer una realineación de todo esto, ¿no? No, y aparte, o sea, efectivamente, como estamos en cierre, pues es donde empiezan todos estos males, ¿no? De las juntas excesivas, las presiones innecesarias, incluso las acciones desesperadas que no hicimos a lo largo de todo el año, las queremos hacer ahorita en 3, 4 meses. Y bueno, eso no funciona, ¿no? Porque terminamos quemando al equipo, terminamos gastando recursos innecesariamente que no necesitamos gastar.
Y esto es uno de los desperdicios que podemos tener en la empresa. O sea, cuidamos los recursos todo el año y a la mera hora al final los desperdiciamos, ¿no? Así es, así es. Y fíjense que esto, bueno, hablando, y yo creo que lo hemos comentado aquí, Pati Ulises, que bueno, hoy las gestiones, tanto privadas como públicas, hablando de los dos sectores, pues hoy empatan mucho porque ya las metodologías de administración pública, obviamente administración empresarial, pues ya confluyen muchísimo a lo que es precisamente el manejo de indicadores, la parte de metodologías, ¿no? Como en el gobierno se maneja la matriz del marco lógico y el árbol de problemas y el árbol de objetivos, es decir, se empieza a estandarizar un poco y finalmente, ¿sí? Vemos cómo esta recta final, pues tiene, digamos, una cierta estructura u ordenamiento, pero todavía en la parte de la gente y en la parte de la pregunta y de tu empresa, ¿cómo va tu organización? ¿Cómo va? Mucho también ahí, bien lo decíamos, tanto el clima como las relaciones humanas, así como también la estimación de las cargas de trabajo, se vuelven realmente fundamentales para que tengamos, ojo, no solo un buen cierre de años en función de resultados, sino también un buen cierre de año en clima laboral, que también, y ahorita lo detoné desde la pregunta que nos hicieron de, oye, y no solo los indicadores concretos se pueden seguir, bueno, también los abstractos es cómo llego con un equipo empoderado, motivado, ok, puede ser cansadón, digo, siempre un cierre periódico de algún determinado momento de tiempo, pues siempre nos implica un esfuerzo, ¿no? Pero cómo es que ahora ya también con prácticas y metodologías de cultura organizacional, lo que se busca es que, ok, podemos estar cansados, mas no desgastados. Podemos estar en un determinado momento, bueno, sí con cierta carga de trabajo, pero no con una saturación mental y emocional, de tal suerte que, pues bueno, esto también se empieza a volver un indicador muy importante de, bueno, oye, y no solo que tanto está cerrando el año en términos de indicadores, sino que tanto está cerrando el año y se vuelve un elemento clave del capital humano con tu equipo, a lo mejor sí forzándolo en una cima donde hay bajo oxígeno, pero finalmente todos unidos, motivados y el famoso engagement, que es cuando en esos cierres, en esos momentos de estrés y en esos momentos de acumulación de trabajo, necesitamos estar más coercionados, ¿cómo se llama? Sí, la parte de unión del equipo y no coercionados por una situación de prisas, ¿no? Así Cohesionados y no coercionados, eso quería yo decir. Correcto, yo creo que correcto. Ahora, perdón, Pati, adelante. nada más quería comentar que ahí también ayuda mucho que pues que siempre tengamos en cuenta tener un organigrama bien definido, un propósito, un perfil, una descripción de cada puesto, a cómo están hoy, si le voy a hacer cambios, si le voy a agregar actividades o qué le voy a quitar esas actividades, en qué lo voy a cambiar. Hay en este momento ajustes para que pueda trabajar mejor mi equipo, tengo que meter gente porque a lo mejor hay empresas que el cierre de año es tremendamente complicado porque no hay ni 24, ni 31, ni posadas, ni nada. Al contrario, es la época en que más trabajo tienen. Entonces, no sé si ustedes han observado que en Liverpool, por ejemplo, en las tiendas departamentales tienen que meter a un equipo a partir de octubre porque empiezan las compras de regalos, de envolturas de regalos, de pedidos, ahorita muchísimo más que con pedidos en línea, y tienen que hacer un esfuerzo para que se le pueda seguir dando la misma atención al cliente. Entonces, esta evaluación de cómo estamos parados con nuestra estructura, pues se supone que ya lo tendríamos que tener, que es lo que vamos a sugerir también como elementos clave para el inicio del año. Pero si en este momento hay que hacer ajustes, pues es la hora de que se tengan que tomar decisiones. Sí, claro, y es el momento ideal para hacerlo, ¿no? Porque estamos justo con el tiempo perfecto para hacer un cierre espectacular y para ir planeando estas cosas. Pero bueno, ya hice la planeación, ya sé lo que quiero llegar, ya tengo el objetivo, ya medí incluso las desviaciones que tenemos y ahora creo que viene uno de los elementos más importantes, es el qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y con qué recursos cuento para poder hacerlo. Y es todo ese plan de acción donde tengo que trabajar en conjunto, como bien decías, Pati, con el resto de la organización para coordinarnos. Entonces, hablemos de la comunicación que tenemos que tener dentro de las áreas, hablemos de la colaboración en los equipos de trabajo y hablemos de la orientación con un plan que podamos seguir. ¿Por qué? Porque la gente sí, quiero llegar a la luna, pero pues no sé cómo, ¿no?
O sea, Claro. no tengo los planes para hacerlo. Entonces, o incluso hacemos el plan, pero no lo seguimos tampoco. Entonces, la intención es que tengamos detallado las actividades que tenemos que hacer precisamente para llegar con éxito al cierre, ¿no? Así es. Y fíjense que iba yo ahí a comentar, bueno, un poco con previo a la pregunta que nos hace José González, Ulises, de cuáles son los indicadores concretos. Te iba a decir, bueno, Ulises, comiénzanos a ilustrar en las finanzas, ¿no? ¿Cuáles serían los KPIs clave a empezar a corretear? Porque curiosamente son los primeros que yo comienzo el siguiente año, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, bueno, y ¿cuál es el comienzo del siguiente proceso? No el día 1, yo diría, no, el día 0 o el mes 0 o el trimestre 0, que nos permite visualizar todo esto. Pero fíjate que ahorita, nada más comento, haciendo seguimiento, me hizo súper clic lo que dijo Pati hoy, tenemos que correctar las cosas semanalmente. Acabo la semana pasada, precisamente, sugerir una reunión los viernes a una organización educativa en donde, a ver, no es por enchinchar, e incluso yo le dije a los directores, ¿sí?, de profesional de las carreras y prepa, pues una institución que tiene prepa y carreras, les digo, a ver, jefes de carrera y director de prepa y directores de generación, esta numeralia que yo les digo, porcentaje de becas, admisiones y bajas, ¿verdad? Eficiencia terminal, o sea, es decir, cómo entra una generación y cuántos terminan, cartera vencida, ¿no? Incluso, rentabilidad. Yo les digo, ¿han medido la rentabilidad por carrera? ¿Sí? O sea, es decir, ¿quién tiene más porcentaje de beca? O sea, ¿qué semestre de prepa tiene más porcentaje? ¿O qué generación, tu directora o director de generación? En carreras, ¿cuál es la más rentable? Porque hay quien crece en alumnos, pero traen una beca promedio de un 50 y tantos %. Entonces yo les decía, estas numeralias no es porque a Enrique se le ocurrieron, son numeralias básicas del propio negocio o sector educativo que deben ustedes traer, aparte de algunos otros de operatividad, de seguridad y de varias cosas. Y les dije, ¿y saben qué? Vamos a revisarlo semanalmente. ¿Saben qué me contestaron 2 directores? ¿Para qué vamos a estar viniendo cada semana a decir lo mismo? Y yo dije, a ver, puede que sea lo mismo, pero en el fondo tiene que ver, como bien lo decía Pati, dar un seguimiento puntual, pero también reforzar 2 cosas. Uno, sentido de trabajo en equipo o comunidad, en el equipo directivo, que hay fragmentaciones muy claras, y otro, de manera muy específica, comunicación. Porque al saber, y aparte es una junta, no crean que de 3 horas, o sea, es una junta que yo dije máximo 45 minutos con tiempos muy medidos de Exactamente. información, incidencia y, ¿cómo se llama? Y requerimientos. Y entonces nos comunicamos, y en eso, Pati, que ahorita bien acentuaste, es esa parte, o sea, incluso detrás de los KPIs es donde fortalecemos la cultura, ¿no? En ese punto, digo, no es un berrinche de vernos cada 8 días echar un café, es Y, ¿cómo le vamos a hacer? Sí, Pati. y fíjate, Enrique, que cuando yo fui directora de la preparatoria en el TEC, lo que nosotros hacíamos es que cada mes hacíamos nuestro archivo de alertas tempranas, en donde Ajá. revisábamos justamente lo que tú dices. El alumno que tiene una beca y que tiene 2 materias reprobadas, ¿qué va a pasar con ese alumno si estamos a mes y medio de que terminen las clases? Así es. Tengo que dar asesoría porque si no, no va a pasar. ¿Y qué va a pasar si pierde la beca? Pues lo más probable es que esa familia, la beca la tiene por cierta necesidad, aunque hay muchos alumnos que tienen becas por calidad académica, pero de todas maneras no pueden perder esa beca porque se verían interrumpidos sus estudios. Y entonces hacíamos un tablerito de indicadores en donde poníamos estas alertas tempranas para que no nos agarren las prisas en noviembre, en donde le quieres meter 2 semanas de matemáticas a un chavo y que en 2 semanas no va a entender lo que no vio durante 4 meses. Entonces, quizás es saber que las juntas tienen que tener un objetivo, una revisión de indicadores y ya, para no caer en lo que decía José. No vamos a estar haciendo juntitis y juntitis y juntitis para nada más estar divagando, que sea con algo que se mida y que puedas tener la certeza que en esa escuela los alumnos, cómo está su condición escolar, cómo están sus cuotas de colegiatura también, para que los papás puedan tener esa previsión para el cierre de su semestre. Bueno, eso me recordó cuando estuve en esa época y que creamos todo ese tablero de indicadores de alertas tempranas. Así es, y fíjate, Pati, y ahorita desde que entre Ulises, nada más de rápido, yo me acuerdo que en ese entonces, no digo cosas, Pati, un colega tuyo, director de un campus, a mí no me quería mucho, porque yo, promoviendo mi carrera antes de ser director de escuela de negocios, yo mi chamba me puse a dar clases en prepa, ¿y saben cuál daba yo? Orientación vocacional.
Y no era que me llevara yo para mi carrera, ¿qué creen? O sea, ingeniero industrial, ingeniero mecánico, administrador, ingeniero en sistemas, o sea, yo agarraba y repartía, pero mis dos coleguitas estaban, había 3 carreras nada más, esperando en su oficina en un tercer piso que les cayeran los chavos. Y me acuerdo que un día me mandan llamar y me dicen, nos estás haciendo competencia desleal. Le digo, ¿por qué? Sí, porque tú mira, o sea, estás en la oficina y te mueves esto y lo otro. Y les digo, ¿saben qué? No me lo tomen a mal. No es desleal, y a partir de este reclamo, que se los acepto, ahora habrá más competencia. Le digo, porque oigan, o sea, ¿qué quieren? Que igual me ponga en mi pecera a estar esperando que me suban los alumnos, discúlpenme, pero por ahí no va la cosa. No, hombre, fueron, le dijeron al director y al de profesional y al del campus y casi me queman vivo en la hoguera y me puse a hacer un análisis de rentabilidad, tanto de la prepa como de las carreras, porque él echaba porras a un director que había llegado a 195 alumnos, creo que en 2 semestres. Yo la verdad es que le peleé las palmas muy bien, 180 y tantos, después de recibir una carrera con 60. Dice, mira, es lo que se está, bueno, le echo porras, ¿no? Y que agarro que digo, sí, pero ¿cuánto te cuesta en becas? Y cómo está Claro, metiendo flujo de efectivo, hablando de claro, negocio. Y claro, entonces claro. mi carrera traía una beca promedio del 31%, con todo y que tenía unas del 90%, ya sabes, de excelencia. Y acá en la otra carrera, que mejor no digo, tiene casi 20 años, traía un promedio de beca de casi el 50%. Pati, como directora de campus, ¿a ti qué te diría eso? Es, oye, Sí. pues, qué bueno que metas, pero no seas malito. O sea, No, por, no, 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 no estás, los cruel. estás regalando no, el no puede servicio, de ser. eso no se Sí, trata. O sea, no, no eso no puedes puede estar ser. logrando las metas a costa, ¿no? Del No, ingreso. no, 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 O eso sea, no no, puede no ser. se puede, no se No puede, se ¿no? puede. Y ahora, Es difícil. proyectando esto, por ejemplo, al ámbito de empresa, es exactamente el mismo principio. Así como comentabas, Pati, un tablero de alerta temprana, bueno, en la Sí, empresa tenemos los famosos tableros así es. precisamente para saber cómo vamos, ¿no? Y por eso hacemos un balance scorecard donde podemos tener un mapa estratégico y vemos el desempeño que está teniendo la estrategia a través de un tablero que nos vaya alertando con una semaforización muy sencilla, ¿no? Ujú. El rojo, amarillo y el verde, Ah, para saber exacto, cómo sí. van estos indicadores y cómo Así es. estamos orientados o qué tenemos que apretar, qué tenemos que soltar. Digo, y hablando de indicadores duros, bueno, por supuesto, estamos hablando de indicadores de rentabilidad. Claro. Estamos hablando de indicadores del desempeño que estamos teniendo. Incluso hay un indicador fantástico que mide la productividad, entendiendo como productividad, pues precisamente cuánto estoy aprovechando la capacidad instalada que tengo, o sea, qué tan productivo soy con lo que tengo. Entonces preguntábamos, ¿no? En una de las reuniones, digo, bueno, pues ¿cómo está tu productividad? Y me dice, bueno, pues es que estamos rebasados al 110%. ¿Qué significa? Que estás utilizando la maquinaria y a la gente al 110% de su capacidad. Entonces, es como cualquier máquina, tarde que temprano va a tronar. ¿Por qué? Porque pues así son productivos, pero ¿a qué costo, no? Así Entonces, es. es importante que aprendamos a medir de manera objetiva, no tan subjetiva, el desempeño que está teniendo mi gente o sencillamente los resultados que estoy obteniendo con la inversión que estoy teniendo en la organización. Entonces, datos duros. De ahí nos podemos ir, por supuesto, a los indicadores de ventas, los indicadores de costos, de gastos, de utilidades antes de impuestos, e incluso indicadores de impuestos. Así es. Otro de los grandes indicadores duros que tenemos, por ejemplo, es cómo estamos en los pasivos, es decir, cómo están mis deudas. Ujú. ¿Por qué? Porque otra vez no puedo estar operando solamente, ¿no? De manera apalancada con el dinero de alguien más cuando el pago de intereses nos está devorando, ¿no? Ujú. Entonces, en una de las empresas decían, bueno, sí, logramos, ok, pero ¿cuánto estás pagando de intereses? ¿Por qué? Claro. Porque realmente no estás utilizando lo que tienes, estás utilizando el dinero de alguien más y te está saliendo muy caro. Y todo eso que pagas de intereses son utilidades que no vas a tener por usar el dinero de alguien más, por estar apalancado, por estar con pasivos o con estas líneas de sobregiro de manera excesiva. Entonces, también otro de los elementos que creo que debemos de cuidar para este cierre de año es cómo está mi endeudamiento. Ujú. O sea, qué tanto debo, qué tanto tengo y qué tan productivo soy con lo que tengo y con lo que debo, ¿no? Incluso, ¿puedo pagar los intereses de lo que debo? Porque son estas preguntas duras, espantosas, que nos sitúan en una realidad. Ahora, lo triste, por ejemplo, platicábamos hoy con un director comercial,
donde esté enfocado a la venta. Ujú. Y entonces me decía su equipo, no, es que aunque ese cliente en particular nos deba dinero, tú véndele, porque lo que queremos es... Digo, no, perdón, es que estamos equivocados. ¿Por qué? Porque no se trata de hacer ventas, se trata de hacer utilidades. Y no es lo mismo, ¿no? Entonces es importante que estemos todos con el mismo idioma, orientados al mismo objetivo, trabajando de manera colaborativa en estos elementos que generen valor para la empresa, para el accionista, para el flujo incluso de la organización. Así es. Correcto. Así es. Y fíjense, Pati, bueno, aquí en la parte suave, Ulises, ahí pues padrísimo, ¿no? O sea, rentabilidad, impuestos y deudas, ¿no? Incluso hasta cuando comenzó la pandemia, ¿se acuerdan con el cóctel? Pues tú mismo, Ulises, dijiste, oigan, cuiden sus finanzas, ahorren y paguen impuestos, ¿no? O sea, que esos son 3 indicadores de orden claro de decir, oye, estoy operando bajo una estrategia o al menos pues unos objetivos, ¿verdad? Que si quieres que por sencillo sean, pero con un rumbo a seguir, ¿no? Y ahorita lo que iba yo a comentar complementando, hablando de esta parte suave, y ahí, Pati, también lo manejamos, Ulises, bueno, si existe un clima laboral, porque hay una dualidad muy interesante, ¿no? Hablando de estas mediciones, porque dice, bueno, ¿y tu empresa cómo va? Yo les diría, hay organizaciones que tienen 3 ejercicios continuos, hablemos de 19, 20, 21, de 3 climas laborales, y obviamente de la consiguiente evaluación del desempeño, ¿no? Y yo a muchos empresarios les digo, oye, de nada sirve que hagas un clima laboral y veas que hay áreas, dependiendo, pues digo, desde los diferentes instrumentos, ustedes saben, hemos manejado muchos, unos 10, 12, 8, 20, 25 variables, y veas que unas están más en área crítica o número crítico que otros, y no lo atiendas, ¿no? Y va desde la ergonomía, la ventilación, la iluminación, hasta obviamente la significación de la tarea individual o grupal, etcétera, etcétera. Sale bajo, ¿y qué hiciste? No hiciste nada y al rato evalúas el desempeño al final de año con los jefes, en una evaluación cruzada, por metas e indicadores, o sea, incluso hay empresas que te renuevan el contrato cada 3 meses y cada 3 meses se vuelve así como la psicosis de cómo me fue. Y les digo, si yo no entiendo los indicadores del clima laboral que me hablan de estas partes a veces abstractas, pero que, bueno, detonan finalmente acciones, impactan en el ánimo de las personas, en su motivación, en su significación y hasta en la lealtad y sentido de pertenencia. Y tú evalúas y al rato no sale bien, pero nunca le cambiaste el foco, no ventilaste el cuate que está en el sótano, te dijeron que había en un área un jefe que hacía mucho moving y lejos de eso hasta decías necesito una persona que sea así de estricta, y yo siempre les digo, bueno, una cosa es ser firme y otra cosa es ser violento, ¿no? O sea, ¿de qué estamos hablando? Y también hay esa salud organizacional y esa salud del clima, que también en ambientes tóxicos, si no lo mides, pues obviamente volvemos a ese desgaste, ¿no? Entonces, ahí hay indicadores abstractos que dependiendo del instrumento de clima laboral, cada uno de esos se vuelve un indicador de qué tanto lo estoy atendiendo. Justeza, es decir, la percepción del salario, la parte de trabajo colaborativo, la parte que tiene que ver con identificación o lealtad, que es visión, misión, que tanto. O sea, todos esos, como bien decíamos, son indicadores que también te dicen, bueno, ahorita que seas Ulises, no solo hay que vender bien, sino tener utilidades. Bueno, hasta obviamente pues, todas las empresas buscan vender, pero ¿a qué costo humano? ¿No? Que también esa es otra. Sí, así es. Sí, claro, el costo es altísimo, ¿no? Entonces, o sea, no podemos caer nada más en estas cosas por la falta de anticipación, planeación y prisa, ¿no? Así es. ¿Sí? Ahora, pues, ¿qué hacer, no? No, por supuesto. Ahora, otro de los elementos claves que creo que tenemos que enfocarnos en el cierre del año es utilizar la creatividad y la innovación para alcanzar las metas. Creo que hasta ahorita se han planteado, ¿no?, los elementos que debemos de cuidar. Pero, pues, efectivamente, podemos tener esa libertad, José, lo que mencionabas, pues, de romper algunas cosas precisamente para alcanzar las metas. Y es donde entra la importancia de la creatividad y la innovación en este camino. ¿Por qué? Porque aquí es donde tenemos que utilizar los recursos que tenemos a la mano para alcanzar sí o sí el objetivo. O sea, la intención es esa, que podamos crear cosas nuevas, transformar lo que estamos haciendo, adaptarnos precisamente al momento que estamos viviendo
pues para alcanzar nuestras metas y objetivos. Y si hay que doblar alguna regla, bueno, pues habrá que doblarla. Claro. ¿Sí? Yo siempre cuidando y respetando, ¿no?, los principios y los valores que tenemos en la organización, así como las creencias culturales que tenemos, ¿no? O sea, pero por supuesto que podemos hacer uso de estas herramientas. Sí, y ahí en eso, en esta parte que igual enfatizando lo que dice José Ulises y lo que comentas, pues bueno, o sea, finalmente decíamos, bueno, ¿cuáles de las situaciones, y aquí extraje un pedacito de una lectura de Harvard, en donde te dice, bueno, o sea, finalmente, ¿sí? Si de las muchas maneras de hacer las cosas hay una que viene de antaño y que la dejaste de medir y que crees que es la que te va a solucionar, pues lo hemos dicho, ¿no? Tanto en la planeación, porque hay incluso empresas, y no me dejarán mentir, nos ha tocado verlo, que toman su plan estratégico y tú ves el refrito de hace 5, 6, 7, 8 años, o sea, o que a lo mejor no es refrito, pero siguen con los mismos indicadores que incluso ya no son significativos para ver la operatividad, la eficiencia, ¿verdad? Y los indicadores de productividad de la empresa. Y entonces seguimos refriteando eso y no me salgo de la caja. Entonces, en efecto, rompe ese esquema, las fórmulas del éxito o la medición del pasado no pueden ser las del éxito en el presente, ¿verdad? O de la objetividad de las mediciones en el presente. Y aquí es donde siempre ustedes saben, en las juntas de consejo, sobre todo mucho en fin de año, es pues no solo cómo me fue y cuánto nos toca o cuánto hay que ponerle, porque también los socios cuando les dices, pues no estuvo muy bueno el año y ahora qué creen hay que ponerle. O sea, en esas juntas no solo se trata de llegar a esa parte, sino es cómo podemos empezar a medir, como bien lo dice Ulises, de manera creativa algunos otros horizontes. Y ahí viene la parte de generar indicadores disruptivos para poder plantear, ahora que bueno, no es que esté de moda, pero ahora hablamos de una planeación con base no solo en objetivos y metas, sino una planeación con base a retos hacia la organización, que curiosamente a los equipos de trabajo los envuelve en una dinámica más inclusiva, de decir, oigan, ¿y cuál es el reto que ahora ustedes sugieren de abajo para arriba para la empresa? Y eso es lo que nos tiene que encaminar al cierre o que nos tiene que potencializar al cierre. Vean que también, pues, todos los ojos están puestos en la organización precisamente en estos momentos, ¿no? Y es el momento crítico de toda la organización misma, porque los accionistas están encima, pues precisamente para ver cómo va el desempeño de la inversión que están poniendo, ¿no? Claro. Y adicionalmente, bueno, pues el entorno tiene una función importante, ¿no?, en toda esta charla. ¿Por qué? Porque constantemente nos están cambiando la jugada. O sea, vean las regulaciones que estamos teniendo, el tema del outsourcing, el tema de las normas que nos están implantando. Entonces, son cosas que nos van a sacar del curso que llevábamos. Sí. Incluso, vean que muchas de las organizaciones tuvieron que cambiar radicalmente, ¿no?, lo que estaban haciendo, pues para poder seguir jugando el juego. Entonces, es momento de parar otra vez y vamos de nuevo, ¿no? Ahora con los nuevos elementos que tenemos, precisamente para orientarnos al cumplimiento de lo que estábamos haciendo. Bueno, y nos tocó un caso, te comparto, Enrique, estuve con Patti esta mañana, sí. Y un caso de empresas, una empresa particularmente, pues que pues ya no quiere seguir. Una empresa que aunque su desempeño es mediocre, no malo, pero sí mediocre, pues llega un momento donde dicen, bueno, ¿sabes qué? Es momento de tirar la toalla. Porque también se vale en este proyecto empresa decir, ya no está funcionando. Claro. Es momento de cambiar lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo dinero o no estamos ingresando lo que debiéramos de ingresar. Entonces también se vale decir, ¿saben qué? Basta, alto, ¿no? Ajá. Paremos. Incluso están en la evaluación total de decir, bueno, vendamos lo que estemos haciendo, pongamos en arrendamiento los bienes que tenemos, porque a lo mejor, pues, ya es momento de abandonar el barco, ¿no? Así es. Entonces son decisiones duras y es importante evaluarlas, ¿no? Así es. Y fíjate que en esa parte, digo, qué bueno que están haciendo hoy mancuerna, Pati Ulises, en esa parte, porque en efecto, ¿no? Y también hay empresarios que, bueno, a lo mejor esta es una situación que ya les llegó a la empresa un poco extrema, pero también hay otros que saben anticipar el tiempo y dicen, oye, yo ya hice esta empresa, ya tiene tanto valor mi marca y tanto valor mi acta constitutiva, que a lo mejor ya no lo opero y hay alguien más que le puede dar otro toque, incluso puedo vender, porque también una empresa es un activo propio finalmente para un dueño, un consejo,
Y antes de irnos a la quiebra o empezar anticipadamente a visualizar, y lo manejo y lo proyecto hacia alguien que le pueda generar más valor, ¿no? Y como dices, son decisiones difíciles, pero bueno, pues yo he hablado en varios cócteles, me queda clarísimo el ejemplo, Ulises, Pati acá del señor Conde, que le vende Santa Clara Coca-Cola. Digo, es una buena oportunidad de negocio, pero está motivada en primer lugar, ¿sí? Por no ver la continuidad. Ya olvídate las parrillas de reemplazo de colaboradores, o sea, las generaciones subsecuentes que si le iban a entrar o no. Y cuando dice, bueno, pues esto antes de verlo, que no tanto que lo llena a la quiebra, digo, no es una empresa establecida, pero que al círculo más cercano familiar ya no le empiece a importar tanto, pues yo mejor este legado, decimos, hasta aquí llegamos, sígale a alguien que quiera, y es una forma muy inteligente de preservar, y una decisión difícil porque pues tengo una empresa en todo su esplendor, pero ahí me di cuenta de la capacidad de visión en el tiempo. Hay empresarios que tienen visión de continuar 5, 6, 7, 8 décadas adelante, pero también empresarios que dicen, bueno, si yo ya no tengo en mis bases, desde la familia, cómo continuar el legado, pues no tengo por qué tronar la empresa, vámonos. Y para mí fue un ejercicio de desprendimiento tan impresionante que lo sigo teniendo en mente, ¿no? Sí, así es. Y bueno, quisiera yo contestar lo que me pregunta José. Está preguntándome que, a ver, déjeme que lea. Comparar la importancia, comentar la importancia de la comparación de resultados con el sector para tener una guía cómo se va operando la empresa. Como ahorita en la actualidad se tienen que hacer estas comparaciones tan rápidas, esta comparación es simplemente de la primera ola de septiembre del 2019 a esta segunda ola de abril 2020. Fíjense, en la primera ola, en los productos de higiene y de belleza, había un crecimiento del 31%. En la segunda ola hay un crecimiento del 39%. En farmacia, de un 20% pasa a un 45%. En alimentos, que había un crecimiento del 17%, sube a un 70%. Uh-huh. Entonces, si nosotros vamos observando estos análisis comparativos de cómo está cambiando, estamos hablando de septiembre del 2019 a abril del 2020, o sea, ni siquiera es mes de un año contra el otro, o sea, en un periodo de tiempo corto, cómo va cambiando la tendencia del mercado. Entonces, eso debe de servirnos para que podamos ver cómo se está comportando el mercado y a dónde tenemos que reaccionar rápidamente, ya sea para vender, ya sea para comprar, ya sea para posicionarnos, ya sea para buscar una oportunidad de negocio o simplemente para observar cómo es la cadena de valor en cada una de estas líneas para poder ir creciendo. Entonces, a mí se me hace muy interesante porque nos sirve como de una luz de esperanza de saber cómo va el crecimiento en algunos sectores y poder adaptarnos nosotros en el giro que tenemos. Incluso, fíjate lo que decíamos al principio, Pati, creo que ya estas planeaciones comparativas de un año a otro ya no hacen sentido. Ya no, ya Fíjate no, cómo estos indicadores que nos dices son indicadores comparativos de meses, o sea, de ni siquiera, o sea, meses. de un trimestre. Así ¿Por qué? es, Porque ya no estamos comparando con el trimestre anterior, o sea, a así ese es, grado, ¿no? a Donde ese tenemos que grado. acelerar los procesos de planeación y estar verdaderamente despiertos a todo lo que está sucediendo en el entorno, derivado de los cambios que estamos teniendo. Ahora, cada mes el mercado está comportando cada vez más extraño, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, estábamos en una cena el otro día, decían, bueno, pues mira, a mí el presidente me cae re mal, pero pues, ¿qué crees? Pues que todos los indicadores macroeconómicos, pues, pues están decentes, o sea, están más decentes que incluso en otras épocas, ¿no? O sea, ni cómo decirle ni reclamarle, pues es que tenemos un dólar que pues, se está manteniendo entre el 18, el 19.80, ¿no? Y el 20.50 y va y viene y ahí se mantiene, ¿no? Pareciera como la época de los 2000, donde Sí, tuvimos una estabilidad en materia de tipo de cambio pues, envidiable que Uh-huh. no se parece ni siquiera a las 2 décadas anteriores, ¿no? O sí, sencillamente, bueno, fíjense cómo estaba pavoneando el tema de las remesas, pues efectivamente, dadas las políticas que están teniendo en Estados Unidos y demás, pues estamos ingresando al país una cantidad de remesas increíbles.
cosa que pues no se veían desde hace mucho. Tenemos récords históricos de entrada de dinero en el país. Entonces, o sea, lo que quiero decir con este comentario es que constantemente tenemos que estar observando también el entorno. ¿Por qué? Porque nos vamos a ver beneficiados o perjudicados. Y hasta ahorita, este entorno en muchos de los sectores están cerrando a la alza. O sea, es decir, tenemos buenos rendimientos, buenas ganancias, muy buenas ventas que no habíamos visto anteriormente. Puede ser la consecuencia de la ola, ¿no? Aunque también hay algunas alertas en otros sectores que también vale la pena volver a ver, ¿no? Todo el sector de petrolero, ¿no? El oil and gas, pues está en alerta. Pemex, la realidad es que no está dando el ancho de lo que debería de dar, pues comparativamente. Entonces también todas esas empresas hoy en día se están viendo perjudicadas. ¿Por qué? Porque no hay materias primas o porque no están surtiendo en tiempo las materias primas suficiente para que, pues, para que haya un decremento de sus resultados. Así es. Así es, así es. Pues bueno, nos llega nuestra gustada sección de las recomendaciones, ¿no? Me arranco. Una importante, bueno, es tiempo, bien lo decía Ulises, Pati, de hacer alto. O sea, yo creo que ahorita, finalmente los tiempos los hemos estandarizado, ¿no? Pero bueno, si queremos poner una guía de trimestres, yo diría, bueno, ¿cómo vamos estos tres trimestres del año? Ya va a acabar en septiembre. Sería bueno tener una reunión, una junta, si soy un pequeño negocio, bueno, conmigo, con la familia, si es un gran corporativo, los consejos, una empresa naciente, bueno, la gente de la alta administración, para decir cómo vamos en el año, ¿no? Yo creo que ese es muy buen tiempo para poder proyectar el último trimestre como recuperación, realineación y obviamente también anticipación a planear tanto lo que voy a hacer para cerrar bien el año, como empezar a trazar las metas basadas en KPIs de lo siguiente. Yo creo que ese sería uno, haz un alto. ¿Cómo vas? Chécate cuáles son los indicadores que te están mostrando una lucecita amarilla o roja y a partir de ahí comienza a construir tomando medidas de cierre, no de emergencia. Un trimestre completo es bueno, ¿sí? O sea, muchas veces los cierres de año para varios sectores son muy beneficiados, pero también comienza a construir con tu gente desde ahorita a modo y colegas, bueno, yo les comparto, me gusta a mí con algunos clientes hacer precisamente trabajos de planeación donde el 30 de noviembre ya estemos todos bien conscientes que vamos a hacer el siguiente año. Y en diciembre comenzamos a trabajar, por eso le llamo yo el mes cero a mis diciembres, mes cero, para empezar a tomar las primeras acciones que hagan que pues no haya cuesta de enero, en primer lugar, y que ya empecemos a tomar conciencia pues no sé, vuelvo a insistir, no día 1, día 0, que puede estarse construyendo. Esa es una recomendación. Mi recomendación sería lo que platicamos acá en el cóctel, vamos a aprender a medirnos, vamos a medir el desempeño. Es momento de corregir las desviaciones que tengamos a la planeación original y sobre todo, si vamos a hacer algo, hagámoslo bien planeado. Es decir, que tengamos un plan concreto. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Qué presupuesto le vamos a asignar? Para que las cosas no se salgan de control y entonces vayamos perfectamente bien orientados al cumplimiento de estos elementos. Así es. Tu micro, Pati. Perdón, Pati. Perdón, es que un trueno aquí en Córdoba, que para qué les digo, tuve que cerrarlo porque un trueno espantoso. Lo bueno es que no estoy conectada a la luz. Okay. Bueno, mi recomendación es que mensualmente hacer las comparaciones sobre los resultados de la empresa contra lo planeado, para que puedan rápidamente tomar decisiones de ajustes tanto en sus metas, en sus actividades o en lo que van a hacer. O sea, que sea una práctica de aquí hasta que se cierre el año. Si ya lo están haciendo, excelente. Si no, los invito a que se pueda hacer. Así es. Así es, así es. Muy bien. Pues muy bien, muy bien. Pues otra vez, una vez más, estamos llegando al final del cóctel. Entonces, Enrique, Pati, muchísimas gracias. Gracias, Muchas gracias rico por cóctel, qué acompañarnos. buena charla, ¿no? Así es. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Hay que recordar que la semana que entra, el 16, no vamos a tener cóctel porque es un día festivo, pero en la siguiente semana vamos a tener muy buenos temas. Vamos a hablar también de los hobbies o las cosas que nos pueden ayudar a ser más creativos y también a buscar ese equilibrio en la vida.
y algunos temas que ya estamos preparando muy interesantes. Y sí, Padrísimo. efectivamente, como dice José, extrañamos mucho a Paco. Yo creo que en 2 programas más se incorpora, está ahorita desarrollando un proyecto y por eso no es posible, pero claro que le vamos a dar los saludos de todos ustedes a Paquito. Así es, al fin ya que falta para Navidad. No, no es cierto. No, no. Que me oiga, Paquito. Que te oigan. Muy bien. No es cierto, no es cierto. Muy bien. Muchas Bueno, muy gracias, bien. mi preciosa Ulises. Gracias. Muchas Un gracias placer. a Cuídense todos. mucho. Gracias, Gracias. muchachos. Gracias. Bye, bye. Bye, Bye, bye. 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 Reconocen sus carencias, reconocen que son finitos, reconocen con humildad que no pueden hacerlo todo en la organización. Entonces, aquí algo interesante es, estos grandes empresarios no están solos. Hemos hablado de perspectivas, manejo de una planeación, ¿no? Con la anticipación, sumando el conocimiento, entendiendo que la suerte pues no viene sola, incluso dicen que la improvisación es buena, pero si tiene fundamento mejor, y yo creo que estas personas han sabido sumarle precisamente eso. Pues este tipo de personas que deciden apostar por talento, por mayor capacidad, mayor preparación, también tienen que invertirle tiempo, porque a veces queremos dejar decisiones en una persona que contratamos a los 2 meses, le decimos, pues ya podrías tomar decisiones. Perdónenme, pero no es tan fácil tomar una decisión en una empresa mediana, pequeña, grande, y bueno, ya si estamos hablando de mediana, en donde tú le digas que a los 2 meses pretendas que actúe como tú quisieras que actuara. Pero yo me pregunto, ¿y uno puede como nivel intermedio, un jefe, un supervisor, un gerente, también cambiar la cultura de la organización? Tú como colaborador, ¿te atreves al desafío de reeducar a tu jefe? ¿Aún que te corran? Eso está muy padre, Paco. ¿Cuáles son los pasos a seguir para estar preparado para recibir ese golpe de suerte? Yo te quiero decir, lo primero es tener un plan. ¿Qué es lo que quieres hacer? Definir a dónde quieres ir. ¿Cómo lo vas a realizar? Segundo, es fundamental que tengas un equipo de gente que verdaderamente apoye el plan. Pay peanuts and get monkeys, dirían los gringos, ¿no? Tú contratas gente mediocre, ¿cómo puedes esperar resultados de avanzada? Si queremos aprender a ser jefes, si queremos aprender a ser directores, tenemos que dejarnos guiar y tener un proyecto en donde tengamos mentoring con gente profesionista para aprender. Aquí de manera específica yo estaría hablando exactamente un poquitín acerca de qué tan comprometidos ahora están. Hablábamos del home office, hablamos de este tiempo buca, y el punto es que tienen que cambiar en mucho la disposición. Esa disposición transformada en una actitud que realmente trascienda en efecto eso de solo ser empleados, de solo ser colaboradores, a realmente desarrollar un proceso que sume realmente desde la identidad, la lealtad y el sentido de pertenencia, ir más allá de las metas, comprender no solo lo que me toca hacer, sino cuál es el fin último de la empresa. Prácticamente llevo 1 año de encerrón. ¿Qué he desaprendido y qué he aprendido? Muchas cosas, pero una principal, que toda mi vida es un sistema de decisiones. Y como tome o no tome decisiones, me va a impactar. Quiera yo o no quiera yo. ¿Quién maneja mi vida? ¿Mi suegra o yo? Pero hay que bromear como adultos, Pati.